va a entrar en vigencia el 12 de octubre porque obviamente que la institucionalidad, en particular la Fiscalía, necesita ponerse a tono o tomar las medidas que sean necesarias para poder implementar de manera efectiva estas nuevas facultades. ¿Y cuáles son esas facultades? Primero, el registro, incautación, allanamiento. Aquí no es para que se asusten, es un dibujo divertido. Siga nomás trabajando con normalidad, le dicen a la persona que está ahí. Esa es un tipo de facultades. Y la otra es la interceptación de comunicaciones, en que esperamos no estar todo el día con unos micrófonos. Tenemos que ver cómo se utiliza de la manera más correcta posible. Ahí sale su fiscal escuchando, Jaime Barahona. Pero lo relevante de estas facultades es que, y esto hay que tenerlo bien presente, aparte de una facultad o una atribución, es un deber de la Fiscalía utilizarla, cuando el caso no merite. Pero tiene que usarla de manera discrecional. Si uno lee bien la ley, y en especial el artículo 39, a la autoridad administrativa, esta es una autoridad de un órgano de la Administración del Estado, se le otorga una potestad discrecional para ejercer su facultad. Y esa discrecionalidad, que en modo alguno puede significar arbitrariedad, tiene que ser ejercida de modo razonable, es decir, elegir entre opciones legítimas y razonables. ¿Y cuál es la finalidad de las facultades? Nosotros creemos que a lo menos tres: servir de disuasivo, servir para detectar o recabar la prueba que sea necesaria, y también, y es muy importante, un complemento de otros instrumentos, en particular los beneficios que establece el artículo 39 bis de la ley, la inmunidad y clemencia o el sistema de delación compensada, porque si no existen estas facultades, difícilmente existirá alguna empresa o alguna persona natural que quiera delatar a sus competidores, porque si sabe que no hay muchas posibilidades o la probabilidad de que pueda ser descubierto, no va a ejercer ese derecho. ¿Qué es lo que ha pasado afuera? La ICN dice que estas son facultades que tiene una agencia siempre con la asistencia de fuerzas policiales. Ninguna agencia afuera ejerce estas facultades sin la asistencia de fuerzas policiales. Y el objetivo es examinar, copiar e incautar antecedentes. La última encuesta que hizo la ICN el año 2005, y está procesando otra que esperamos que salga este año, 32 de los 38 países encuestados señalaron contar con este tipo de facultades, todas o algunas. Vamos a ver después en detalle qué países tienen estas facultades. Esto está recomendado expresamente por la OCDE en una recomendación que sacó el Consejo en materia de cartel el año 98, recomendación que el país tenía que de algún modo cumplir dentro del capítulo de competencia si es que quiere acceder a la OCDE. Todos los países miembros, está de más decirlo, cuentan con este tipo de facultades, y este tipo de facultades puede ejercerla tanto un órgano administrativo, o la experiencia demuestra que también puede ejercer un órgano administrativo, como un órgano persecutor más de carácter penal. Aquí están los países que tienen estas facultades, y uno ve que efectivamente los países más desarrollados la tienen, pero hay un caso curioso. Si ustedes se fijan en la primera línea, en tercer lugar está El Salvador. Si uno lo compara con el resto de los países, uno se hace la pregunta, ¿cómo El Salvador tiene esta facultad? Y la verdad es que El Salvador la tiene porque su ley de competencia es del año 2006. Y la persona que implementó esa ley asistía a todos los seminarios de la ICN en el mundo y aprovechó la oportunidad de, junto con establecer la institucionalidad, de incorporar las mejores prácticas inmediatamente. Y hoy día El Salvador tiene facultades duras y tiene programa de delación compensada. Otros países que uno podría decir de desarrollo similar a Chile, como Grecia, Portugal, también tienen este tipo de facultades. O sea, es algo que está bastante desarrollado y asentado en otros países con un nivel económico igual o superior a Chile, e incluso inferior en el caso de El Salvador. En el modelo administrativo de la Unión Europea hay un hecho que llama la atención. La Comisión puede mandatar a cualquier agente a hacer inspecciones a las empresas sin autorización judicial, bajo percibimiento de multas.
Y en caso de oposición a esa inspección que se hace bajo perseguimiento de multa, se puede utilizar el auxilio de la fuerza pública previa autorización judicial. Y estas medidas coercitivas, y esto es lo interesante, no pueden ser arbitrarias ni desproporcionadas en relación con el objeto de la inspección. Y esto es muy importante porque la Fiscalía va a poner en marcha este tipo de facultades y tiene que tomar en consideración lo que ha pasado afuera. Y también pueden hacerse inspecciones en otras locaciones, habla la recomendación, entendiendo como locaciones los domicilios particulares, pero con autorización judicial. No tiene la facultad de interceptar comunicaciones la Comisión Europea, la Dirección General de Competencia. En el modelo penal tienen ambas facultades, pero también existen limitaciones a esos ejercicios y esas limitaciones vienen dadas porque no pueden recabarse, incautarse antecedentes que no tienen relación con la autorización que otorga el tribunal para ejercerse. ¿Cuáles son las nuevas facultades que consagra la ley? Las de carácter duro o intrusivo están en la letra N del artículo 39 y primer requisito solo pueden ejercerse en el caso de los ilícitos contemplados en la letra A del artículo 3. Es decir, los acuerdos entre competidores que busquen fijar precios, limitar la producción, asignarse solo una cuota de mercado y que tenga poder de mercado. Y las facultades son las que se ponen en la lámina. La N1 y N2 en el fondo son las facultades de registrar, poniendo un término amplio. Y la N3 y la N4 son las escuchas telefónicas. Segundo requisito, siempre se ejercen con la colaboración de Carabineros, Policía e Investigaciones de Chile bajo la orientación o dirección de un funcionario de la Fiscalía. Como se puede apreciar, estas son facultades que afectan derechos y garantías constitucionales y además la ley faculta un órgano de administración del Estado dependiendo del Poder Ejecutivo para ejercerla y por lo tanto el Congreso estableció una serie de controles para que esas garantías sean afectadas en la menor medida posible y con el máximo de rigurosidad. Y esos controles son los siguientes. Solo proceden casos graves y calificados, que son los ilícitos del artículo 3A. En segundo lugar, podríamos decir que hay un control preventivo de mérito que hace el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Aquí se discutió mucho quién tenía que dar la autorización para ejercer la facultad, quién iba a cumplir el rol de juez de garantía. Algunos decían que debía ser el tribunal, por el carácter más especial que tiene, y otros decían que debería ser otro organismo jurisdiccional para separar la función del tribunal en tanto juez de fondo con el rol de juez de garantía. Bueno, al final se llegó a una solución mixta, en virtud de la cual, para solicitar la autorización al ministro de Corte de Apelaciones de turno, debe haber una aprobación previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quien debe calificar si es grave y calificado el caso para que se pueda pedir la autorización al ministro de Corte de Apelaciones. Después, el control preventivo aprobatorio. El ministro de Corte de Apelaciones de turno de Santiago tiene que aprobar el ejercicio de la facultad y por lo tanto tiene que hacer o verificar que se cumplan ciertas condiciones o requisitos. En primer lugar, que se trate de antecedentes precisos y graves, que la Fiscalía los haya reunido con anterioridad a la solicitud de autorización para hacer uso de las facultades. Sabe que no puede decirle al ministro, me tinca que vamos a encontrar algo acá. Tiene que mostrar documentos que al ministro lo convenzan de que lo que tiene la Fiscalía puede verse reforzado con prueba que se encuentre en el sujeto que va a ser registrado. Y en tercer lugar, se tienen que singularizar concretamente las medidas. O sea, aquí no van a haber órdenes de allanamiento generales. El término por el cual podrán ejercerse las personas a las que medidas pudieran afectar. Un cuarto control dice relación con la forma de ejercicio. La norma está en la ley, pero en general se tienen que cumplir los requisitos y formalidades establecidos en el Código Procesal Penal que son aplicables a la Fiscalía, por supuesto, los que no son aplicables no. Están señalados taxativamente los artículos que la Fiscalía debe cumplir y observar. En quinto lugar, existe un recurso para el caso de que la Fiscalía haya ejercido mal las facultades o la ejerza sin obtener la autorización del ministro de Corte o la aprobación del tribunal.
Y ese recurso, que es un reclamo, dice la ley, se hace ante el mismo ministro de la Corte de Apelaciones que otorgó la autorización o que debería otorgarla, y falla en única instancia, en un procedimiento breve. ¿Y cuál es la sanción para el caso de que la Fiscalía ejerza estas facultades sin cumplir con los requisitos o condiciones que establece la ley? La sanción es que lo que recabe la Fiscalía en cumplimiento de estas facultades constituye prueba ilícita y por lo tanto no puede ser presentada como evidencia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ahora bien, además la norma contiene una restricción bastante discutible y señala que los antecedentes que la Fiscalía pueda obtener producto de una incautación, registro, no pueden ser utilizados para una investigación diversa de aquella en virtud de la cual se solicitó la autorización. Y esto es, salvo que me dé una nueva autorización. Y esto era discutible porque en realidad un funcionario público, si ve que se ha cometido una cierta infracción, en materia penal existe la obligación de denunciar un ilícito que un funcionario público pueda ver, también es discutible que no puede utilizarse esa información si es que se acredita que hay otro ilícito. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos que presenta esto? Son enormes. En nuestra opinión, la aprobación de esta normativa va a cambiar de manera sustancial la forma como tiene que trabajar la Fiscalía. Afortunadamente, el último tiempo hemos tratado en el servicio de introducir ciertas técnicas de investigación y ciertos adecuamientos internos, viendo para dónde íbamos, de tal manera que esperamos que los cambios que a lo que nos obliga la nueva norma sean lo menos traumático posible, pero siempre van a haber problemas en la puesta en marcha de algo tan relevante. Entonces, el primer desafío es utilizar de manera razonable las facultades. O sea, no hay que volverse loco y el día 13 de octubre empezar a pedir autorizaciones al ministro. Tiene que hacerse de manera muy prudente y en casos muy fundados. En segundo lugar, hay que establecer, vamos a tener que ver, y eso lo va a dar la práctica y la jurisprudencia, cuáles son los fundamentos necesarios en virtud de los cuales se puede obtener una autorización. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio Público, hemos visto solicitudes de autorización que se solicitan a los jueces de garantía y son muy fundadas, son muy completas, parecen casi un requerimiento. Eso es algo que se va a ir dando en la práctica. ¿Cuánto es necesario fundar para que se dé una autorización? Y yo creo que ahí debe haber un buen balance, porque si es mucha la exigencia, la norma va a quedar un poco en desuso, pero si es poca la exigencia, se puede dar un caso de ejercicio extralimitado. Eso también es un desafío que lo va a ir dando la práctica. En tercer lugar, el desarrollo de habilidades prácticas. En general, los funcionarios de la Fiscalía no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Y esto tiene, por supuesto, que hacerse con ciertas destrezas que se van a ir adquiriendo con el tiempo. Por ejemplo, si se incauta un computador, vamos a tener que tener conocimiento de cómo extraer información relevante del disco duro, o probablemente lo va a hacer Policía de Investigaciones con la unidad de cibercrimen. Vamos a tener que aprender a coordinarnos ya lo estamos haciendo con Policía de Investigación y Carabineros, pero en el caso de Carabineros vamos a tener que establecer una relación, nunca hemos trabajado con ellos. Y ellos tienen sus formas de trabajar particulares y tendremos que acostumbrarnos a trabajar con ellos. Ese también es un desafío importante para la Fiscalía. Y, por último, hay ciertos reordenamientos internos claves que hay que hacer, tanto físico, salas. La Fiscalía tiene que tener salas donde guardar los documentos, equipos para poder escuchar grabaciones. Y la capacitación de funcionarios. No solamente abogados y economistas, sino que también mucho personal administrativo que va a ser clave en el ejercicio de estas diligencias. Eso es, muchas gracias y quería dejarlo a todos invitados el 9 de septiembre para la competencia de la Jornada de la Católica, el Día de la Competencia.